pues en la clase de esta tarde vamos a tratar del conocimiento y la autorrealización personal. Habíamos visto en las clases anteriores que si uno no se conoce, no se puede autoestimar bien. Pero claro, autoestimarse no es la meta final. Uno se estima para algo que va más allá de la autoestima. Y en el fondo es para realizar el propio ser según el destino personal que cada uno tiene. Esto nos lleva fundamentalmente a distinguir entre lo que nos ha sido dado y lo que tenemos que adquirir en el curso de la vida. La vida nos ha sido dado, es un regalo, como tendremos ocasión de ver en otra clase, y entre lo dado pues hay miles de cosas que son positivas. También habrá algunas negativas. La inteligencia está, la sabiduría está en cómo hacer crecer las positivas y cómo disminuir, si fuera posible, las negativas. En cierta manera, como lo dado es tan valioso, pues surge, emerge espontáneamente esa estima personal. También por otra razón, y es que los padres nos han dado la vida y eso es un acto de confianza esencial. Han hecho una apuesta radical porque nosotros estemos en este mundo con todo lo que a ellos les supone. Y ese acto de confianza radical es lo que funda el amor originario de nuestros padres. No solo el traernos a la vida, sino luego el seguir educando, el seguir tirando de nosotros. Y eso nos tiene que asombrar, nos tiene que dejar perplejo, ¿no? ¿Por qué nos quieren desde el origen, incluso desde antes de nacer? Y es algo que nos tiene que remover por dentro. Por eso no estamos, como ha dicho algún pensador existencialista, Jean-Paul Sartre, de que estamos arrojados a la vida. No, no estamos arrojados, estamos posicionados, instalados, acogidos, amable y cariñosamente en este mundo. Pero la autoestima no es solo ese amor originario de nuestros padres, aunque sea una de sus raíces, es también el amor que descubrimos a nosotros mismos precisamente por el cuantioso legado de valores que cada uno trae a su vida. Eso es lo dado, eso es lo dado. Por eso en otras clases yo había criticado ese aspecto eficientista, de eficacismo radical, de utilitarismo, tal como se conoce hoy la autoestima, ¿no? Una especie de amor-resultado. Si logro cosas, entonces me quiero. Si no lo logro, entonces no me quiero, ¿no? No, mire usted, es que logre o no logre, siempre es bueno lograr, por otras razones que veremos, usted tiene que tener afecto por sí mismo, porque lo dado, lo que le ha sido dado, ya es excelente. Es como a quien les regalan un objeto precioso que naturalmente puede enriquecer a lo largo de su trayectoria biográfica, pero la estimación de ese objeto no es si consigo acrecerlo o no. No solo eso, también es eso, pero no solo eso, sino que hay un regalo esencial, y es que entre recibir un diamante y no recibir ningún diamante, pues hay una diferencia enorme. Luego el diamante puede ser, según las leyes del mercado, según dicen los economistas, pues puede incrementarse en su valor, ¿de acuerdo? Puede ser un valor a la alza, ¿de acuerdo? Eso está bien y sería estúpido no hacerlo, pero fundamentalmente usted tiene que apreciar el don que se le ha ofrecido, ¿no? Y por eso, sobre lo adquirido, vamos a trabajar de cómo se puede autorrealizar la persona haciendo que lo adquirido vaya un poco más adelante. Bueno, como yo estoy aquí para preguntar, voy y pregunto. ¿Cómo conducir la vida para autoestimarse mejor y más? Pues de una forma sencilla, es decir, siguiendo con lo que estaba diciendo, naturalmente cuando nacemos, cuando existimos, somos, pero no estamos acabados, en el sentido de no estamos finalizados, nuestra vida no ha llegado a plenitud, no ha alcanzado su meta, está en camino, está en vía. Por eso se ha hablado de que el hombre es un ser en camino, es el homo viator, estamos caminando. Por tanto, es un ser en devenir, somos pero no estamos hechos. Y entre el ser y el hacerse hay mucho trecho. Y tenemos que hacerlo cada uno al golpe de nuestros esfuerzos.
Es decir, se compadece bien, es una exigencia de la naturaleza humana que eso que nos ha sido dado, que es el ser innato con el que venimos a este mundo, lo acrezcamos. En el fondo, obtengamos una plusvalía sobre lo dado. Y esa plusvalía es el esfuerzo personal y es el ejercicio de la libertad. Y así es como nos hacemos. Un niño puede tener unas dotes impresionantes recién nacido, por ejemplo, para los idiomas. Pero si no se esfuerza, si no es educado, si no le enseña, pues al final de su vida probablemente no sabe más que mal y pobremente la lengua materna. Si por el contrario él ha sido consciente de que ahí tenía un valor incipiente que podía desarrollar en el curso de su vida, y si los padres y los profesores le han ayudado a ir ampliando el conocimiento de los idiomas, pues puede al final de su vida dominar perfectamente 5 o 7 idiomas. Así se ha hecho él. Así se ha hecho él. La vida no es no solo es un camino que forzosamente ha de cumplirse en una dirección. La vida humana tiene muchos grados de libertad. En función de que elijamos un destino u otro, un sentido u otro, un camino u otro, así nuestras trayectorias biográficas serán de modo distinto. Las trayectorias biográficas que cada persona emprende modifican a la persona que las elige. Por tanto, cuando nosotros realizamos actos, elecciones, eventos por los que nos decidimos, estamos también decidiendo nuestra vida en ese sentido. Voy a poner un ejemplo, a lo mejor torpe. Estamos aquí grabando un vídeo. Supongamos que yo lo he elegido. Sería mucho suponer, pero en fin, habría que ver por qué, por qué sí, por qué no. Pero en el caso de que lo haya elegido, qué duda cabe que mi exposición a las cámaras me será más fácil a partir de este momento que si no hubiera elegido. Yo no he elegido, en principio, ganar, por ejemplo, facilidad para exponerme a las cámaras. Lo que he elegido es grabar un vídeo. Pero como consecuencia de eso, mi exposición ante las cámaras es más fácil, me angustio menos. Se ve que cuando hacemos cosas nos hacemos. Hay muchas personas que al hacerse se deshacen. Y esto cada día es más frecuente. Como la libertad nos permite tener la vida en las manos para hacer con ella algo, el modo en que diseñamos y urdimos esa elección y la llevamos a cabo, a veces se vuelve contra nosotros. Y hay muchas personas que van a la consulta de los psiquiatras en que en el hacerse de su vida se han deshecho, se han equivocado, ha habido errores. Desde ese punto de vista, la psicoterapia no es nada más que el modo de rehacer, de ayudar a que la persona se rehaga del desecho en que ha incurrido al hacerse. Y esto me parece que es muy importante tenerlo en cuenta. La persona puede rectificar las trayectorias erráticas de su vida y para eso necesita ayuda. Lo mejor sería educar tan bien desde el inicio que se disminuyera menos la posibilidad de equivocarse al elegir una trayectoria. Pero las personas que tienen miedo a equivocarse o a deshacerse y eligen no hacer nada, ya han tomado la peor de las trayectorias. ¿Por qué? Porque si no hacen nada, la nada hecha por ellos les nihilifica. Y entonces se convierte en un ser que venía cargado de valores que se han ido arruinando esos valores precisamente por no hacer nada con ellos. En el fondo, la libertad es magnánima con la persona humana, se compadece bien. La libertad respeta mucho a la persona, porque con los valores, con los dones que hemos recibido, podemos incrementarlos o podemos empobrecerlos. Y este es el riesgo. Si los enriquecemos, tendremos más recursos para estimarnos mejor en la realidad,
y también para distribuir ese bien a manos llenas entre la gente que nos rodea. Si por el contrario nos arruinamos, si los valores iniciales acaban siendo una inflación, nuestra estimación será muy baja. El bien comunicable a los demás será escaso y lo que es peor, necesitaremos de la ayuda de otras personas que nos ayuden a rehacernos del desecho en que hemos incurrido. Las otras personas nos ayudarán si a su vez ellas han transformado lo dado en conquistado con un plus ganancial. Pero ¿se puede vivir la vida por encargo, digamos, del otro? En modo alguno, porque la libertad personal es concreta, no es en abstracto. Uno se tiene que autodeterminar, pues por ejemplo, a estar aquí o a estar en otro lado. Esto significa que todo lo que hacemos genera consecuencias. Y esas consecuencias se pueden más o menos explicar diciendo que unas son consecuencias que atañen, afectan al propio ser que realiza la acción. Son consecuencias hacia adentro. Pero hay otras consecuencias que son consecuencias hacia afuera. Pongamos un ejemplo. Un neurocirujano, cuando se pone a operar, genera inmediatamente esa acción muchas consecuencias. Una de ellas es que consume un montón de productos que a su vez modifica la producción en la fábrica respectiva y el mercado. En segundo lugar, como no puede trabajar solo, necesita un grupo de equipo de colaboradores y naturalmente son puestos de trabajo que se crean. En tercer lugar, a lo mejor salva a una persona de un tumor cerebral. Todas esas consecuencias son cuantificables, son evaluables y por eso cobra lo que cobra en esa operación. Pero hay otras consecuencias, las interiores, las que le modifican a él por dentro, que en esta sociedad no las tiene en cuenta y que son fundamentales. Si en esa operación de ese tumor cerebral ha tenido que extremar las habilidades que como operador tiene, incluso introducir una técnica nueva, sus habilidades como operador se han incrementado. No es que él opere para incrementar sus habilidades, porque eso sería instrumentalizar al propio enfermo y el fin de la salud del enfermo le importa más que sus habilidades. Pero es inevitable, como consecuencia de lo que ha hecho, que su capacidad para la cirugía cerebral se ha incrementado a través de ese acto. Entonces, este segundo punto, es decir, las consecuencias hacia adentro de los actos que realizamos a lo largo de nuestra trayectoria en la vida, a mí me gustaría que muchos padres la tuvieran en cuenta, porque tiene mucho que ver eso también con la educación, la libertad y con la autoestima. Ustedes enseñen a sus hijos y aprendan ustedes mismos que lo hecho por ustedes reobra sobre ustedes. Es decir, no enfaticen, no pongan la lupa para ver cuál es el resultado, muchas veces económico, de sus acciones, sino cuál es el resultado no fácilmente cuantificable de sus propias acciones, en tanto que le transforman a usted como persona. Dicho de otra manera, cualquier acción humana transforma al mundo, pero autotransforma también a la gente que realiza esa acción. Y creo que un punto de vista narcisista, si luego se entiende bien el contexto, es poner el énfasis en que cada acción que acometemos, que realizamos, tiene un efecto transformador, autotransformante de nuestra propia vida. Y esto sí que tiene que ver con la autoestima. No se puede por eso vivir la vida por encargo de otro, porque podemos retomar los consejos que nos den la gente que nos conoce y nos quiere bien. Esto sería muy prudente hacerlo y no hacerlo sería una locura. Pero no podemos jugarnos la vida a la carta de lo que los demás nos aconsejan, porque los consejos son señales que indican hacia dónde hay que ir, pero ellas no van. Y sin embargo, cuando nosotros seguimos un consejo, nuestra vida sí que nos va en ese consejo. Por eso hay que ser prudentes, hay que estar abiertos a los consejos, hay que solicitarlos encarecidamente, hay que agradecerlos, pero después cada uno se tiene que autodeterminar
con su libertad, si hace caso, si hace esto, si hace aquello, si es más conveniente, si es más prudente, si es mejor. Al fin y al cabo, todos estamos solos. Es decir, la vida hay que hacerla pues como nacemos y como morimos, en soledad. La soledad es una compañera inseparable, aunque no muy cercana, de la libertad. Y es bueno asumirla como está. Tenemos que ser muy agradecidos porque todas nuestras trayectorias personales que emprendemos a lo largo de cada vida humana dependen mucho de los demás, por supuesto que sí. Bueno, la libertad también es interdependencia, pero el núcleo duro de esa responsabilidad pues es cada uno su propia vida. Por eso, esto que se dice muchísimo y se ha repetido, y está bien que se repita, pero que hay que explicarlo mejor, especialmente a los hijos, de que no hay libertad sin responsabilidad, hay que volver a retomarlo. Mire usted, es que cuando yo elijo, algo cambia en mi sistema nervioso, en mis habilidades, en mi psicología, en mis vivencias. Y esa es la otra cara de la libertad. Si ahora estuviéramos cada uno echando la siesta, naturalmente nuestro electroencefalograma sería distinto al que comparecería en una situación como la que estamos. Por tanto, no hay acciones neutras. Todas reobran sobre las personas que las realizan. Y eso no es renunciable. No es renunciable en modo alguno. En modo alguno. Por eso es conveniente que sepan padres e hijos que cada uno tiene que llevar la libertad y la responsabilidad en sus manos de hacer su propia vida, de convertir ese ser en un ser que tenga finalidad y que se cumpla en el tiempo y que se realice biográficamente. Y por eso es bueno educar, pero no de tal manera que imprimamos una dirección y un sentido antinatural a esa persona, por ejemplo, o que los hijos realicen la vida que no realizaban los padres. Esto lo vemos mucho también en terapia familiar. El padre que no pudo ser catedrático de universidad y que entonces conduce a todos sus hijos para que todos lo sean. Pero es que a lo mejor sus hijos no se realizan bien siendo catedráticos. Desde su punto de vista sí, pero desde el punto de vista de ellos no. Y usted tiene que respetar. No, es que mi hijo se dedica a la informática y además no le gusta la enseñanza. Normal. Él tiene valores para la informática, tiene esos dones. Que crezca por ahí. No todos tienen que ser catedráticos de universidad, ¿sabes? Aunque para usted sería como el criterio máximo de una vida cumplida. Bien, para su vida quizás sirvió, aunque no lo logró, pero para la de su hijo no lo puede imponer, ¿no? Bueno, y aunque yo no sé si en la vida merece la pena autoevaluarse muchas veces, pero es como saber si uno realmente se ha realizado en la vida. Sí. O se está realizando, porque claro, siempre es un proceso, ¿no? Sí, yo creo que es un proceso que conviene reexaminarlo pautadamente, no todos los días. Uno no se realiza de hoy para mañana. Entre otras cosas, y eso también es un error, pienso yo, de nuestra sociedad, porque hay muchas personas que trabajan solamente por la consecución de efectos a cortísimo plazo. Es decir, si yo esta tarde estoy trabajando, ya mañana quiero ver el resultado. Y no, la temporalidad humana que penetra todo el existir del hombre necesita pautas, tiempo, lentitud, pausas. Por tanto, uno está haciendo un proyecto de vida que se pierde en el tiempo y cuyo resultado nunca es preciso ni riguroso, sino que es probabilístico, ¿no? Por eso es una aventura vivir, porque no está determinada la vida hasta esos extremos. Por tanto, yo creo que de vez en cuando efectivamente hay que evaluarse si nos estamos autorrealizando o no y ver cómo está nuestra estima en función de esa autorrealización. Pero esa evaluación final yo creo que hay que hacerla después de ciertas evaluaciones parciales. Me explico, es decir, partamos desde el momento cero. Cuando una persona nace, tiene unos valores que en parte descubre por vía connatural
que en parte le descubren la gente que la rodea, sus padres, su madre, sus profesores, sus hermanos. Naturalmente, en esos valores que le han sido regalados, crecer lo tiene mucho más fácil. Si una persona no tiene habilidades para las matemáticas, pues intentar estudiar matemáticas toda su vida lo tiene muy difícil. En cambio, si tiene habilidades para los idiomas, como por caso, con el mismo tiempo con que sería un mal matemático, con ese mismo esfuerzo puede ser un políglota impresionante. Entonces hay que saber. Ahora bien, esos valores que tenemos desde el nacimiento son valores innatos. Podemos tenerlos o no tenerlos. No hemos hecho nada por ellos, nos lo han regalado. En tanto que valores regalados constituyen perfecciones. Si uno tiene más facilidad para los idiomas y más facilidad para el triple salto, pues eso es innato, no se lo puede atribuir. Puede decir, no, yo es que soy un buen atleta. Usted puede ser un mejor atleta, pero parte desde el principio de un valor que es una perfección. Esa perfección a lo largo de la vida puede incrementarse o puede deteriorarse en función de lo que cada uno haga con su decisión personal. Por consiguiente, esos valores innatos pueden definirse como perfecciones perfectibles que se nos han regalado. Esas perfecciones pueden perfeccionarse mucho más si las trabajamos. Pues no sé, pongamos un ejemplo más humano, ¿no? Una persona que es extraordinariamente compasiva, porque tiene ese valor desde el principio. Es generosa, un enorme corazón. Usted puede hacer crecer ese don que le han dado. Por tanto, la perfección de la compasión la puede hacer crecer gigantescamente, con poco esfuerzo además. Si usted se dedica a esa labor, esa perfección se perfecciona más. Por tanto, es una perfección perfectible. Si usted, por ejemplo, deja de ejercitarse en la compasión, pues esa perfección se deteriora, se empobrece. Vamos a asignar números, que es como se entienden las cosas. Supongamos que en compasión usted nace con 80 puntos. Usted se muere con 8.532. ¿Qué es lo que usted ha hecho en la vida? Mejorar en esa perfección perfectible de la compasión 7.000 y pico puntos. Esa es su vida. O sea, restar la cuantía de los valores cuando nos morimos, a esa cantidad se le resta la cuantía de los valores en el momento de nacer. Si sale positiva, nuestra vida se ha enriquecido, nos hemos realizado. ¿En qué? Hemos realizado la compasión, o la alegría, o la serenidad, o la prudencia, o la generosidad, o los idiomas, o la neurocirugía. Si por el contrario, los valores finales con los que nos morimos, al ser restados de los valores iniciales que teníamos cuando nacimos, el resultado es negativo, no nos hemos autorrealizado en la vida. Lo que hemos hecho ha sido pérdidas. Y ante las pérdidas uno no puede estimar lo perdido, sino en todo caso sentir la indignación o la desesperación de un valor que ha venido a menos y que en eso consiste su propia persona, en una persona que se ha arruinado a sí misma, se ha desfondado. Son situaciones de desfondamiento y por tanto de desecho. Algo que era muy valioso, usted no lo ha trabajado y ahora ya no vale nada, lo ha perdido. Entonces esa resta de los valores finales menos los valores iniciales, creo que es un buen criterio para la autorrealización personal. La autorrealización personal podemos evaluarla cada día, sí. Lo que pasa es que no parece que los cambios de los valores en cada persona sean tan fuertes de un día para otro. Pero a lo mejor sí una vez al año. Es decir, bueno, vamos a ver, mis padres me habían dicho que era así, y asá, y asá.
Y yo, por mi conocimiento personal, pues entiendo que soy así y así y de esta manera. Voy a hacer un listado de valores que tengo y que me han regalado. Ese es mi patrimonio personal. ¿Cómo va el patrimonio al día de la fecha? ¿Estoy aumentando? ¿Estoy perdiendo? ¿Me estoy enriqueciendo o estoy arruinándome? Eso es lo definitivo. ¿Por qué? Porque si yo advierto que me estoy arruinando, puedo cambiar con una decisión libérrima qué estrategia poner en marcha para empezar a subir ese valor que se está inflacionando, ¿no? Si por el contrario no lo advierto, no tengo ningún recurso. Y eso se irá agostando y llegará un momento en que se disolverá y desaparecerá y se extinguirá. Y ese es un patrimonio que en primer lugar es autoconstitutivo, porque yo me autoconstituyo con los valores que tengo. Esos valores son yo. No solamente son míos, como el que tiene una pluma estilográfica y se puede cambiar por otra, no, sino que en esos valores yo consisto en ellos. Por tanto, soy yo. Y por tanto, a la hora de actuar con los demás, quien actúa no emprende solo acciones mediáticas, en una cadena de intervenciones que están mediadas por objetos que no son personas. No, cuando actuamos con las personas, ordinariamente, nos damos. A veces de forma mediada, pero muchas veces de forma no mediada. Cuanto más valga la persona, más valores está dando a la otra. Y por tanto, no es una ruina personal, es también una ruina social. Y ahí yo creo que entrarían otros muchos conceptos que volverían a hacernos, a replantearnos el tema de si crecer en autoestima, crecer en autorrealización, crecer en autoconocimiento personal, no son exigencias de la justicia distributiva, personal y social. Ese es un reto muy serio. Que a veces se dan ediciones muy abaratadas y planas de lo que es la justicia social, pero no se toca el núcleo duro de la justicia social. Por eso yo entiendo que es bueno saber si nos estamos realizando o no. Para eso hay que tener mucha paciencia. Vuelvo a lo que se dijo en otra clase. Para eso tenemos que aceptarnos también, porque a lo mejor queremos crecer mucho en un valor emergente que tenemos desde el nacimiento, muy fortalecido, muy vigoroso, bien diseñado, y sin embargo no lo conseguimos hacer crecer todo lo que debiéramos. Bueno, pero eso a su vez, aceptar eso, esa limitación, nos hace crecer en otro valor, que a lo mejor lo tenemos no tan bien dotados, ¿no? Por ejemplo, en la paciencia, somos impacientes. Esto no me sale, pues me enfado, ¿no? Esto no le sale y de acuerdo, tendrá usted que seguir batallando, pero a su vez, si usted acepta que no le salga como quiere, usted que era muy impaciente, empieza a ser paciente. Con lo cual emerge otro valor. Es decir, los valores están todos perfectamente concatenados. Es muy difícil trabajar en un solo valor personal. Cuando se trabaja en uno, los otros también suelen crecer. Si uno se atrofia, por decirlo así, con este modelo más biológico, los otros menguan también. Si uno se crece, los otros se estiran. Y hay una interconexión axiológica enormemente importante, ¿no? Por eso yo creo que está bien que nos evaluemos, pero que nos evaluemos sin tener sin ser demasiado condescendientes con el espectro social, coyuntural, de lo que vale y no vale. Es decir, aquí sí que hay que reclamar una independencia, una sanísima independencia de juicio, ¿no? A lo mejor la sociedad nos va a valorar si publicamos mucho o poco, si tenemos coche o no, si podemos hacer viajes de veraneo a mares y a islas insólitas. Bueno, nadie está obligado a asumir los valores que se le imponen desde el contexto social. Porque se trata de evaluar si uno se está autorrealizando o no, y esa evaluación la tiene que hacer uno mismo, no la sociedad. Y por eso yo creo que una personalidad fuerte, bien crecida, bien educada, con una cabeza bien amueblada,
lo primero que hay que salvar es la independencia de juicio en los criterios axiológicos, por cuya razón o por cuya virtud estamos más o menos autorrealizados. Y eso es educación, eso es educación, eso es educación. Bueno, me parece que nos faltaba un elemento importante, que es Dios. ¿Se puede una persona conocer mejor a sí misma en Dios? Esa es una buena y excelente cuestión que hay que plantear. Yo creo que hay razones que permiten una cierta respuesta a esa pregunta. Y desde luego la considero pertinente, ¿no? Voy a dar algunos argumentos. El primero es yendo a los propios orígenes. Quien nos ha creado sabe cómo somos. Es más, nos ha hecho de una determinada manera, según un plan previsto. Por tanto, el diseñador de la persona que somos tiene todas las claves. Aunque solo fuera con ese argumento, puesto en Dios, no solo en los padres, también los padres han contribuido en modo importante a generarnos como hijos, pero la generación humana de padres a hijos no es la creación. Por tanto, conocen un poquito el diseño, pero lo conocen infinitamente peor que Dios. Por eso es bueno que los hijos pregunten a los padres cómo son, cómo no son, que los padres desvelen a los hijos cómo son cada hijo, todo esto que hemos hablado. Pero no es comparable, hay una distancia infinita entre cómo Dios nos conoce y cómo nuestros padres nos conocen. Y desde ese punto de vista de la propia creación de la criatura, nuestro referente más potente para saber quiénes somos, también para saber si nos estamos autorrealizando o no, etc., naturalmente es Dios. Es decir, que habría que pedirle a Él la explicación de cómo somos. Esto creo que se puede hacer, lo que pasa es que da vértigo, incluso a personas con fe, preguntarle a Dios, oye, ¿tú cómo opinas que soy yo? ¿Cuáles son mis valores innatos? ¿Cómo estoy haciéndolos crecer o decrecer? ¿Qué estrategia me podrías dar para que mi libertad se enrecie, haga más eficaz? ¿Qué debo elegir, qué no debo elegir? O sea que ahí hay un buen argumento. Un segundo argumento es que, si tomamos unas palabras de San Pablo, Dios es más íntimo a la persona que ella misma. Y estamos hablando de la intimidad. No estamos hablando del conocimiento epidérmico, trivial y superficial de haber proyectado nuestro cuerpo en un espejo. Sino estamos en el intus, lo que hay dentro. Y según San Pablo, pues Dios es más íntimo que nosotros mismos. Entonces también hay que interpelarle, porque por dentro no nos conocemos, si Él no nos manifiesta ese conocimiento, ¿no? Y hay otra tercera razón, hay hasta 4 razones que se me ocurran en este momento. La tercera es que también, tomando otra frase de San Pablo, en Dios nos movemos, existimos y somos. No tenemos escapatoria, ¿eh? Nos movemos, existimos y somos. Y además con libertad. Por tanto, desde ese punto de vista de la fe, yo soy creyente y no tengo inconveniente en manifestarlo así, desde el punto de vista de la fe, el autoconocimiento personal o apela a Dios o siempre se queda corto. Y por tanto, el proyecto biográfico que tengamos o está hincado en esa persona divina o en esas personas divinas o va a fallar por todos lados. Esto quizás desde el punto de vista de la educación religiosa por parte de los padres también hay que mejorarlo. Es decir, yo dudo que haya muchos padres que hayan enseñado a sus hijos a decirle, oye, te tienes que conocer, no te conoces bien, ¿por qué no le pides a Dios conocerte y conocer más a Dios para, conociendo a Dios, conocerte a ti mismo en Dios? Y no es ningún trabalenguas, es una realidad.
Probablemente si uno empieza a leer los evangelios, pues encuentra destellos de la biografía de Jesucristo que algo, aunque sea muy lejanamente, nos dice respecto a nuestra propia biografía. Y bien sea por el ideal del yo en la persona de Jesucristo, o bien sea por remoción en nuestra intimidad de esas escenas de la vida de Jesucristo, estamos alcanzando un conocimiento nuestro, personalísimo, el mismo Jesucristo. Lo que pasa es que me parece a mí que eso está mal articulado en mucha gente piadosa por lo demás, creyente, ¿no? Que probablemente si a alguien le pregunta, oye, ¿tú cuando rezas alguna vez le has preguntado a Dios si te puede decir quién eres y cómo eres? Probablemente pondríamos en serios apuros a muchísimos creyentes, porque nunca han preguntado a Dios esto. Se han quedado en una simple petición, a ver si me das esto, me falta lo otro, ayúdame en esto. Bueno, eso es, estamos otra vez con las consecuencias externas de nuestros actos, no las consecuencias hacia adentro de nuestros actos. Y estamos hablando de oración. Y sin embargo, la palabra o la pregunta fundamental a la que hay que atreverse, porque es nuclear en la persona, es decir, ¿quién soy yo? ¿O qué te parece que hago con mi vida? Pues no se pregunta. Y cuando se pregunta da miedo. Cual quiere decir que hay ahí un problema de profundidad. Y hay una última razón, la he dejado para la última, porque en mi modo de ver, porque me parece que es mucho más humana que las anteriores presuponen la fe, pero esta no necesariamente no hay que tener fe para creerla, sino que probablemente es una cuestión que surge al filo de la metodología del autoconocimiento personal. Algo había dicho ya en otras clases. Y es que el conocimiento directo del yo acerca del yo, metodológicamente es muy complejo y muy difícil, porque es casi sin referentes. El yo sujeto no puede conocer al yo objeto en el vacío. Y sin embargo hay un procedimiento que es extremadamente colosal, y es el conocimiento del yo cuando emergen y comparecen las referencias éticas. Es decir, la persona humana no puede decir jamás lo que es bueno y lo que es malo, porque eso le ha sido dado. Y por tanto no puede erigirse en creador de la propia ética por la que tiene que conducirse. Hay normas que uno tiene que asumir y aceptar. Esas normas tampoco son abstractas, sino que, aunque estén formuladas en modo abstracto, luego se encarnan, cristalizan y se personalizan como leyes en nuestra propia conciencia, que es la juzgadora. Por tanto, la conciencia no es autónoma. Asume un marco de referencia normativo, lo que pasa es que lo hace propio, para poder juzgarse a sí misma. Bueno, pues en ese juicio que cada uno hace de sí mismo, abierto a la veracidad de la ética, es como mejor se conoce la persona humana a sí misma. Porque ese conocimiento entonces está contextualizado, está puesto en razón, está enmarcado por lo que es bueno y lo que es malo. Y con esos referentes ya sí empieza a aparecer una criteriología, todo lo subjetiva que se quiera, o todo lo personalísima que se desee, por cuya virtud uno puede decir, me estoy autorrealizando o no, estoy perdiendo valores, estoy creciendo en valores, mi autoestima está baja, pero porque he perdido aquí y allá, y la manera de que esté más alta es crecer aquí y acuya. Es decir, en el fondo se nos abre un ámbito de referencias espléndido, un mapa para la navegación de nuestra vida. Pero ese mapa no está vacío tampoco, sino que en ese propio mapa comparece el propio yo, que puede ser apresable con todos sus significados por la propia persona. Es decir, el conocimiento personal, la autoestima, la autorrealización personal, no son independientes en absoluto, es lo menos independiente que hay respecto de la ética. Y por eso me parece que es una pregunta del millón.
pasemos un poco al terreno social. ¿La autoestima tiene algo que ver con la dimensión social de la persona? Yo creo que sí. En cierta manera, habíamos visto cómo en la génesis de la autoestima influye muchísimo la estima que nos tienen los demás. Precisamente en la clase anterior habíamos acabado hablando de cómo conocerse a sí mismo en Dios, cómo estimarse a sí mismo en Dios. Ese era el arranque. El arranque me parece que es muy pertinente porque no hay nadie que quiera más a cada persona que Dios. Sabemos todos que la persona humana ha sido querida por Dios por ella misma. Entonces, un argumento para estimarnos es que Dios nos estima. Y no hay nadie mayor que Dios. Y eso sí que nos avalora y nos hace sentirnos valiosos. Por consiguiente, eso indica que la autoestima no es algo que podamos reservar en nuestra intimidad, como si fuera una propiedad recóndita. Porque si esa estima procede en primer lugar de Dios, lo lógico es que estimando a Dios nos estimemos a nosotros mismos y que nos estimemos a nosotros mismos en Dios. Y ya entra una dimensión social, porque Dios también es persona. En el nivel humano ocurre exactamente igual. Si las personas nos estiman, nosotros nos avaloramos. Si los padres quieren mucho a los hijos se sienten más seguros de sí mismos, su autoestima crece. Eso demuestra que la autoestima tiene que ver con la sociedad. Y lo mismo también, no tanto en su origen, en el origen de la autoestima, como en su realización y desarrollo. Cuando una persona se estima a sí misma, lo tiene muy fácil estimar a los demás. Cuando una persona es segura, da seguridad a los demás. Cuando una persona se rechaza a sí misma, por ejemplo, o no se acepta como es, muy difícilmente puede aceptar a los demás como son. Es decir, que hay una correspondencia entre persona y sociedad. Yo creo que esto se sabe desde siempre, desde Aristóteles por lo menos, y lo que pasa es que hay que penetrar más en esa dimensión social, porque a veces la sociedad la consideramos una abstracción, y en cierta manera lo es, en cierta manera lo es, pero la sociedad está vertebrada con las interacciones humanas de todos nosotros. Tan es así que ninguna persona podría decir yo si no hay un tú al que decírselo. Es decir, nuestra conciencia acerca de la propia identidad personal tiene que ver con los demás. La misma estructura de nuestra personalidad tiene muchísimo que ver con las interacciones con los demás. Vuelvo muy atrás, en la primera lección de este seminario, ¿no? Voy a hacer una pregunta que intento que no sea ni retórica, ni demasiado sofística o dialéctica, ¿no? El primer sentimiento que hemos tenido acerca de nosotros mismos no se ha hecho solo con nosotros mismos. Ha sido un sentimiento en parte reactivo, suscitado muy probablemente por nuestros padres, que de alguna manera ha después revertido sobre nosotros mismos. Es decir, la ternura con que un chico se agarra a su madre y la abraza, naturalmente es un sentimiento suyo, pero el fin de ese sentimiento a quien alcanza es a su madre. El modo en que la madre le acoge y no la rechaza y acepta ese sentimiento y además le responde también en esa misma clave emotiva, está modificando los sentimientos de ese niño. Al final, lo que ese niño siente es un sentimiento solo personal, es social. Naturalmente es un sentimiento que está suscitado en él, pero no solo en él, sino en interacción con la madre. Indica que los sentimientos manifiestan esa apertura cognitiva y afectiva que tiene la persona hacia el mundo.
Y por eso, en gran parte, nos amamos o nos autodespreciamos en función de cómo son nuestras relaciones con los demás. Y también nos amamos o nos autodespreciamos en función de cómo nos aman los demás o cómo nos desprecian. Es decir, hay una transposición de los sentimientos que, por su apertura decidida a lo social, nos configuran con el talante afectivo que tenemos y nos hacen dependientes de él. Y esa dependencia es asumible, en parte, siempre que no se convierta en un absoluto. Bueno, en las clases anteriores se ha dicho ya que la libertad humana es interdependencia personal. ¿Usted podría explicar un poquito más eso? Sí, yo pienso que sí, se puede dar razón de esa formulación. En la sociedad actual hay tópicos de amplísima circulación, algunos de los cuales no son verdaderos. Por ejemplo, a propósito de la libertad se dice mucho que la libertad consiste en hacer cada uno lo que le dé la gana. En parte es verdad, en parte no. O, por ejemplo, se dice también que nuestra libertad acaba allí donde empieza la libertad de los demás. Y tiene parte de verdad, pero habría que matizarlo más. Yo prefiero partir de un ejemplo. Y naturalmente tengo que irme a lo que hago todos los días, porque me es más cercano. Yo soy libre de estudiar 5 horas más acerca de las últimas investigaciones psicofarmacológicas en el tratamiento de la depresión. Y también soy libre de no hacerlo, y de hacer otras muchas cosas. Supongamos que opto por estudiar 5 horas. Si con ese esfuerzo que he hecho y los conocimientos que he adquirido puedo tratar a una persona gravemente depresiva con una medicación más eficaz, más ajustada, y acortar, por ejemplo, el tiempo de su sufrimiento en 15 días, el esfuerzo que he hecho es mío. La libertad con la que he elegido estudiar o no también es mía. El efecto, no. La libertad para estudiar es mía. El tiempo gastado también es mío. La mejora del cuadro depresivo no es mía, es de otro. Por lo tanto, la consecuencia de mi libertad no es solo mía. Atañe, interpela, afecta, incita a otras personas y las implica. Si yo conozco esto, ¿en qué conciencia cabe que, pudiendo conocer mejor la realidad psicofarmacológica de la depresión el día de hoy, no renuncie a irme 5 horas a remar a un lago o a subir monte a cambio de estudiar para hacerlo mejor? Somos interdependientes. Voy a poner el ejemplo desde el punto de vista del enfermo. Supongamos que eso ocurriese. Sería mucho suponer, pero supongamos. Y que ese paciente, que después de estar 7 meses en tratamiento y no acabar de salir adelante, después en 1 mes y medio con la nueva medicación cambia radicalmente, el cambio se ha producido en él. Pero ese cambio no se queda ahí, porque usando de su libertad, cuando se encuentra con un amigo que cree él que tiene lo que él padeció, le da un consejo. De modo que quien mejoró de la depresión es él, pero la comunicación de esa mejora, la información que suministra a otro paciente, reobra sobre otro paciente. Supongamos que ese segundo paciente va también al mismo especialista y con una medicación ajustada a sus necesidades mejora muchísimo. Se ha formado una cadena. Eso es la sociedad. Eso es la sociedad. Es decir, que ninguna acción humana acaba donde finaliza la persona, o sea, en su piel. No. Toda acción humana trasciende lo personal y deviene social. Y creo que ese es un punto sobre el que volveré una y otra vez en la clase de hoy, porque me parece que otro modo de entender la sociedad.
La sociedad no es ni siquiera el pensamiento dominante, las tendencias más importantes que parece que toman cuerpo y generan un efecto atmósfera que después nos envuelve a todos. Algo de eso hay, pero no solo eso. Cualquier acción que emprende un padre en la educación de sus hijos, por ejemplo, tiene consecuencias sociales. Y enormes consecuencias sociales. Otra cosa es que probablemente él no las vea. El modo en que una madre quiere, por ejemplo, a su hija, puede condicionar, no digo determinar, pero sí condicionar, el modo en que a su vez su hija va a querer a su marido o va a querer a las hijas que tenga. Y ella a lo mejor no lo ve. Y eso es sociedad. Porque si una hija no se siente bien querida por su madre, al llegar a la adolescencia puede tener muchos conflictos. Y entonces, como tiene un conflicto con su madre y cree que su madre no la comprende y no la entiende y no la escucha, pues entonces arrojarse a una conducta de evitación, de escape, de huida de sí misma y, por ejemplo, consumir drogas. Si consume drogas, está incrementando el mercado de la droga y a su vez está aumentando el consumo, pero a su vez se está poniendo enferma y a su vez tiene unos comportamientos que precisa de la necesidad del psiquiatra y a su vez produce una distorsión social y además fracasa en los estudios que está realizando. Una cadena, esto es la sociedad. Y por eso creo que hay que reflexionar mucho acerca del obrar humano, pero en esa perspectiva social. Y ya sabemos que hay, como por lo menos eso he pretendido yo en esto que estoy diciendo, hay como dos vías, ¿no? Una en la génesis de la propia personalidad, en el desarrollo personal. Es decir, yo debo casi todo lo que soy a la sociedad en que he vivido. Naturalmente de forma distinta, no debo igual a mis padres, por ejemplo, que a un compañero de facultad. Pero también al compañero de facultad le debo muchas cosas. Quizás los dos escalones en que mi débito es mayor es mis padres, es las personas íntimas que he querido y que sigo queriendo, y también mis profesores. Y eso es una deuda que tengo contraída. Y por tanto, lo bueno que yo tenga, o los logros que haya alcanzado, por volver al concepto antiguo de autoestima, en cierto modo tengo que devolver a la sociedad. Lo devolveré pues a través de mis acciones, de mi trabajo, de hacer mejor las cosas y también quizás, si pudiere, otro tipo de organizaciones, pues una fundación, la colaboración con otras instituciones, etc. Esta es la sociedad que hay que entender hoy. Y no pensar que la sociedad es una abstracción, que ni me va ni me viene, que mi libertad no implica los cambios sociales, o que los cambios sociales no me implican a mí, eso es otra falsedad. No estamos debajo de una urna. Lo que ocurre en la calle a mí me interpela. Y lo que yo hago debe interpelar a la gente que está en la calle. Por tanto, la sociedad es algo viva, es un tejido en el que, seamos conscientes de ello o no, cada uno ocupa un lugar, y un lugar insustituible. Y por tanto, la autoestima tiene mucho que ver con esa dimensión social. Y en ese contexto, ¿se puede hablar de personas valiosas y no valiosas o toda persona es valiosa por ser persona? Yo creo que la persona es valiosa por ser quien es. Y me parece que ahí no hay discusión ninguna. La persona es digna y esa dignidad no depende de los logros que se obtengan, sino que es una dignidad por sí misma. Ahora bien, cuando nos preguntamos qué es una persona valiosa, sin entenderlo desde esa fundamentación antropológica bastante radicalizada, sino en el uso funcional del término persona valiosa, lo que estamos diciendo son muchas cosas en las que a veces no reflexionamos. Una persona valiosa es aquella que ha realizado en sí, en el grado mayor que ha podido, un montón de valores. Y esto socialmente es así, sociológicamente es así. La gente es conocida por su renombre, su reputación, su fama,
su prestigio, su producción, diríamos, sus resultados. Y no es malo que esto sea así, ¿eh? Lo que pasa es que no es únicamente así. Por lo tanto, la transformación de los valores iniciales en valores finales de una magnitud mayor, con una enorme plusvalía, es lo que confiere a una persona el que sea valiosa. Dicho de otra manera, los valores avalan el valer de la persona. ¿Tiene usted más valores? Es más valiosa. ¿Realiza en sí menos valores? Es menos valiosa. Por tanto, hay una cierta urgencia en la velocidad con que el desarrollo axiológico y valorativo de la persona, pues de eso es de lo que dependía la autoestima, en cierta manera. Usted quiere tener hijos valiosos que crezcan en valores. ¿Cómo crecen en valores? Cuando los valores se han encarnado, se han hecho carne de su carne, forman parte de su persona, constituyen esa segunda naturaleza que acompaña a la primera y que la modaliza y la matiza y en cierta manera la reformaliza, la reconfigura de otra manera nueva. Si no crecen en valores los hijos, no serán valiosos. Si no son valiosos, no pueden autoestimarse. Si no se autoestiman, no estimarán a los demás. Ya empezamos con los conflictos, ¿no? Por tanto, ahí hay que hacer una opción fundamental, y es: hay que educar a los hijos en valores, para que avalen el valer inicial que cada uno de ellos significaba. Eso, en el fondo, es educación en virtudes. Porque valores hay muchos, pero las personas tenemos valores, los realizamos en nosotros mismos cuando los convertimos en esa segunda naturaleza, que son los hábitos de comportamiento que llamamos virtudes. Los valores realizados personalmente se llaman virtudes. Por tanto, en vez de andar con el eufemismo continuo de educación en valores, para que la gente lo entienda de una manera más cercana y próxima, especialmente los padres, hay que hablar de educación en virtudes. Y para educar en virtudes hay que vivirlas. Una persona puede saber mucho acerca de una virtud, pero si no la ha realizado como valor, como tal valor, no la ha realizado en su propio ser, es muy difícil que lo transmita. Por tanto, este es un buen consejo, creo yo, que se puede dar a los padres. Quieren tener hijos valiosos, crezcan ustedes todo lo que puedan en los valores en que quieren educar. Y la educación será más fácil, será por connaturalidad, por imitación, por observación del niño, por el vivir rutinario de cada día, que aunque sea rutinario, no por eso crean ustedes que no es oro puro, a veces es oro purísimo, porque queda en la impronta existencial, vital, humana y de la memoria de muchísimas personas. Mi madre hacía así, mi madre siempre elegía lo peor, mi madre siempre estaba disponible, etc. Y entonces son estilos de comportamiento que están muy bien asumidos y muy entrañados desde la infancia más temprana, con una vigencia personal prácticamente indeleble para toda la vida. Por tanto, esa opción creo que hay que jugarla. Bueno, el hombre puede ser solucionador y puede ser generador de problemas. Supongo que es mejor ser solucionador que generador, pero ¿puede aclararnos un poquito esa dualidad? Yo creo que somos lo uno y lo otro. El vivir humano es tan complejo que a veces acertamos y a veces nos equivocamos. Y la interdependencia esta de que hablamos entre las personas es también tan próxima, tan casi inmediata, que cuando solucionamos un problema personal estamos colaborando a la solución de los problemas sociales. Y cuando estúpidamente a veces la condición humana es así, es muy frágil y muy, como diría yo, muy endeble, ¿no? Y cuando cometemos un error y creamos un problema personal, casi siempre tiene dimensiones sociales. Voy a poner un ejemplo. Supongamos que un marido no se entiende con su mujer y tienen conflictos conyugales. Los conflictos son del marido y de la mujer y de nadie más en principio. Pero ese conflicto que está como particularizado a las relaciones conyugales se desborda.
Y seguro, hay mucha investigación que lo pone de manifiesto, que ese conflicto personal arrastra a más personas, por ejemplo a los hijos. Cuando el padre y la madre discuten, eso arrastra el modo en que el padre se comunica con los hijos, el modo en que la madre se comunica con las hijas. Le han trasladado la patata caliente a los inocentes, que son los hijos, y por tanto han creado un problema adicional al de los hijos. Un hijo que no se entiende con su padre, o una hija que está sufriendo tremendamente porque queriendo a su padre y a su madre, ve como ambos hacen daño, y ese daño le interpela a ella, porque cuando ve a su madre maltratada, sufre, y cuando ve a su padre maltratado por su madre, también sufre. Ese sufrimiento no lo puede contener, no puede quedarse debajo de su piel, sino que antes o después andará contaminando a la sociedad. Pues a lo mejor trata mal a una compañera, a lo mejor rompe con el novio, a lo mejor hace propaganda contra la familia. El conflicto se generó en los padres, pero ya estamos atizando leña contra la institución familiar en el contexto social. Por tanto, la persona puede generar conflictos y también puede solucionarlos. Y creo que lo más importante de esto es que el balance que habría que hacer, y que yo muchas veces lo he dicho, y me repetiré una vez más, si yo alguna vez tuviera que juzgar a una persona, probablemente dimitiría, porque no me siento capaz, y además no sé, lo pasaría mal. Pero si tuviera que juzgar, y tuviera fortaleza para ello, yo haría nada más que dos preguntas. Primera pregunta: ¿cuántos problemas personales y sociales ha resuelto usted? ¿A cuántas personas les ha aliviado del dolor? ¿A cuántos alumnos le ha enseñado la verdad? ¿A cuántas personas jóvenes les ha motivado a trabajar más, por ejemplo? ¿A cuántas personas ha afirmado en su propio valer para que la profesión que ejercen se magnifique, se densifique en una dignidad nueva y la haga valiosa? Solución de problemas. Segunda pregunta: ¿cuántos conflictos, cuántos problemas ha generado usted en el curso de su vida? Los primeros los pondría en un platillo, los segundos en otro platillo, y el balance ya está hecho. Y con eso se puede juzgar a una persona. Una persona será valiosa si en ese balance existencial la solución de problemas es muchísimo más alta en cantidad y en intensidad que los problemas que se han generado. Por el contrario, si el platillo de esa balanza en donde están los problemas está muchísimo más alto que los problemas solucionados, esa persona está haciendo daño a sí misma, a su familia y a la entera sociedad. Y como eso nos atañe a todos, ya está juzgada. ¿Y qué relación hay entre la motivación y la autoestima? Yo creo que una importantísima relación. La motivación tiene que ver con los valores. La motivación es lo que pone en marcha, el motor que pone en marcha nuestro comportamiento. Y naturalmente uno de los valores que más nos atañen, que más cercanos tenemos, que más nos afectan, es la estimación que tenemos por nosotros mismos, ¿no? Por lo tanto, yo diría que una de las motivaciones más altas es esa motivación intrínseca. Las motivaciones son de muchos tipos. Podríamos distinguir tres grandes tipos. Las motivaciones extrínsecas, es decir, aquello que está fuera de nosotros, como puede ser el sueldo que ganamos, las atenciones que tenemos, la popularidad, lo que se quiera. Atañen a nuestra persona, pero desde fuera. Luego están las motivaciones intrínsecas, que son aquellas que tienen que ver con nuestra configuración y autoconstitución, es decir, con nuestro ideal de proyecto personal de vida, con lo que queremos llegar a ser, con el yo ideal. Por tanto, hacemos esto para ser mejores, hacemos esto para crecer en aquello, etcétera, ¿no? Las motivaciones intrínsecas son mucho más fuertes siempre y son más eficaces y más saludables que las motivaciones extrínsecas.
Pero luego hay un tercer tipo de motivaciones, que son las trascendentes, que superan a las dos anteriores, y que es la motivación por incrementar el valor de las personas que nos rodean. Quien dice el valor dice la autoestima, dice la felicidad, sencillamente la felicidad, el bien. Esa motivación es todavía más radical. Quizá tiene un presupuesto previo, y es que hay que partir de una cierta generosidad, pero satisface mucho más. Es más, yo diría que encadenándolas, habría que decir que la motivación extrínseca está al servicio de la intrínseca y la intrínseca al servicio de lo trascendente. Y si no llegamos a lo trascendente, nuestra autoestima será baja, porque se habrá conformado con una motivación pobre y en algún caso mezquina. Y por tanto, si somos mezquinos en los valores, en el hacernos a nosotros mismos, lo lógico es que después también nos estimemos muy poquito a nosotros mismos. ¿Y tiene algo que ver la justicia social con la realización de las personas? Yo pienso que todo. La justicia social se viene entendiendo solo desde la perspectiva de distribuir mejor la riqueza material. Diremos, esto es el tópico que hay en nuestra sociedad, ¿no? Y acabamos de ver de que eso es importante, pero no es lo único ni lo más importante. La justicia social, por ejemplo, obliga y seriamente a que cada persona sea la mejor persona posible. Porque se entiende que el bien alcanzado por una persona no es solo un bien personal, sino que forma parte del bien común. Si yo no crezco, por ejemplo, en el conocimiento mejor de la depresión, estoy hurtando al bien común, estoy hurtando a la salud de los enfermos depresivos, un bien que en justicia les corresponde. Yo puedo ser mejor sanador de cuadros depresivos o peor, y eso es mío, ¿verdad? Pero el efecto repercute en otros. Por tanto, mi bien personal dice relación al bien común. Y la justicia social a mí me obliga a dar a cada uno lo que es debido. Y lo que le es debido al enfermo depresivo es que yo le cure en el menor tiempo posible. Eso es justicia social. Y por tanto, si yo me tengo que quedar una noche y dormir solo 3 horas para preparar una investigación o para entender lo que otros han descubierto, etc., es de justicia social. No es partir la tarta de los bienes materiales, que también es necesario, ¿eh? Pero lo otro es más exigente, porque no es dar cosas que son propiedad de uno, pero en las que uno no consiste. Entender bien la justicia social es que uno tiene que darse a sí mismo, y darse de la mejor forma posible, y darse el mejor ser posible que uno pueda llegar. Y por tanto, es un reto tremendo para hacernos crecer, como justicia, como justicia. Esto, yo a algún estudiante cercano, en fin, a algún alumno se lo explico y lo entienden muy bien, y suelen cambiar de comportamiento. Usted no está estudiando aquí para pasar el rato, sino que usted está para hacer el mejor profesional posible, para el bien obtenido por usted, distribuirlo equitativamente entre las personas que necesitan de ese bien, porque usted no es una isla. Dígame usted ahora si tiene valor para estar todo el verano perdiendo el tiempo. Seguro que no. Esa es una motivación trascendente. Entonces, desde ese punto de vista hay mucho que hacer. En el fondo, volviendo a lo que antes se decía también en otra de estas clases, es el potenciar el crecimiento de lo dado, de los valores innatos. Yo no me los puedo quedar. Porque entonces detraigo, hurto al bien común mi bien personal, que en parte tiene una dimensión social. Y por tanto soy injusto, porque no le doy a cada uno lo que le es debido. Y entonces esa es una presión que forzosamente nos tiene que hacer crecer, porque si no, no somos justos.
Somos injustos, ¿no? Esto nos lleva también a que no podamos ni debamos reprimir ninguno de los dones naturales que Dios nos ha dado. Y lo digo así de claro. Por una razón muy sencilla. Cuando Dios nos creó, pensó en esos dones y de hecho nos los regaló. Alguna intencionalidad tendría el buen Dios. Lo que no podemos hacer es reprimir esos dones. No digo que podamos con todos, porque nos ha dado muchos y además todos llevarlos a la plenitud, pues, en fin, es una vida hercúlea, ¿verdad? Pero algo parecido habría que intentar por lo menos, ¿no? Porque a veces se puede aplastar ciertos dones naturales que la persona tiene, incluso por fines más altos, y a lo mejor es legítimo, habría que estudiar cada caso. Pero allí hay una vehemencia radical, en la propia raíz del constitutivo esencial de esa persona, y que es completamente natural y que hay que respetar. Y por eso es por lo que muchas veces la vida no se puede vivir por encargo de otro. Porque en conciencia, lo que nos ha sido dado y regalado, esos dones naturales, hay una forzosidad constitutiva a llevarlos a buen término. Y esto muchas veces no es renunciable. Nadie puede reprimir, por ejemplo, su inteligencia sin poner en grave riesgo su salud. Usted le han dado una enorme inteligencia, usted la tiene que acrecer y desarrollar y amueblar bien su cabeza e incrementar el bien común, ponerla a disposición de los demás. Que naturalmente que todo eso puede dejar de hacerlo, bien, pero entonces usted está hurtando al bien común y está incluso trabajando contra natura, ¿sabe? Porque si un constitutivo suyo es un buen potencial intelectual y no lo desarrolla, eso va en contra de su naturaleza. Y por tanto en usted va a pagar las consecuencias, ¿no? Antes habíamos hablado de los dones, ¿no? Que son perfectibles, pero en este caso habría que decir, pero también son negligibles. Por lo tanto, un don que es una perfección, si no se desarrolla, es un don o una perfección defectuosa. Y más que perfección, es un defecto. Y si uno consiente en un don positivo, en que se transforme en un defecto, con plena conciencia, es por tanto una acción negligible y por tanto culpable y por consiguiente punible y por tanto penable y castigable. O sea, la persona se tiene que hacer a sí misma con todos los consejos, con todas las ayudas, con todo lo que, de acuerdo, porque dependemos de los demás, pero cogiendo, tomando en sus manos la dimensión esencial de lo que se le ha regalado y haciéndola crecer con toda su fuerza, ¿no? Esto hay que decirlo a la gente joven, a mí me entristece profundísimamente que gente que yo sé que es mucho más lista de lo que yo puedo haber sido en toda mi vida y sin embargo por no prestar atención a esos dones naturales o por un mal uso de ellos o por sacrificarlos estúpidamente o simplemente por aburrimiento, no los han hecho crecer. Nos están robando, nos están hurtando algo que nos pertenece a todos. Porque ese chico después será un buen farmacéutico o un mal farmacéutico. Y a lo mejor está en la unidad de farmacovigilancia de una clínica o en una unidad de toxicología. Y eso afecta a mi vida. Y el otro que es filólogo y que puede ser un excelente escritor y que en las horas oscuras de la vida uno puede quedar iluminado con lo que esa persona ha escrito, como no ha hecho el esfuerzo de acrecer ese valor que tenía innato a escribir, pues nos ha hurtado a todos la posibilidad del placer, y no solo del placer, sino también de la felicidad y de la formación humana, pues de agrandar nuestro horizonte, dilatarlo con una lectura ejemplar y fenomenal. Sí, ahí donde yo creo que está, y por eso cuando esos dones negligiblemente se minusvalorizan, se aminoran, a veces puede surgir el sentimiento de culpa. Y es una culpa naturalmente bien entendida y no patológica. Entonces podríamos resumir diciendo que si cada persona alcanzara una excelencia personal, alcanzaríamos la excelencia social total. Sería el mejor modo de autorrealizarse socialmente.